A fines del siglo XVIII, Europa estaba en pleno auge de crecimiento y revolución. La revolución de las 13 colonias de Inglaterra en 1776, que le dio la independencia a Estados Unidos, la Revolución Francesa en 1789 y la Revolución Industrial estaban cambiando la forma de ver y vivir en este mundo. Pero no todos estaban contentos con la avasallante industrialización y la urbanización de las ciudades. Hoy te voy a contar la historia del romanticismo alemán. Todo comenzó con el Sturm und Drang, en alemán tormenta e impulso, un movimiento literario y cultural que surgió en Alemania a fines del siglo XVIII entre 1760 y 1780. Este movimiento fue una reacción contra las restricciones del racionalismo y el clasicismo que predominaban en la cultura alemana de la época, y defendía la expresión emocional, la individualidad y la libertad creativa. También se caracterizaba por una exaltación de la pasión, la naturaleza y la libertad, así como un rechazo a las convenciones sociales y literarias establecidas. Los escritores y poetas de este movimiento buscaban explorar las profundidades del alma humana, enfrentando a los personajes a situaciones extremas y conflictivas. El Sturm und Drang tuvo un impacto significativo en la cultura alemana y en el posterior desarrollo del romanticismo, al abrazar la subjetividad como un camino hacia la verdad y la belleza, en contraposición a la racionalidad y la lógica que en ese momento representaba la Ilustración. El amor ocupó un lugar destacado en la obra de los románticos alemanes, y fue quizás el cambio más significativo, la visión del amor que dejaron para la modernidad. En 1770, Goethe, uno de los principales exponentes de los Sturm und Drang, publica la historia romántica Las desventuras del joven Werther, una historia de amor condenada al fracaso entre el joven poeta Werther y la joven Charlotte. Charlotte está casada y con total honestidad le dice que no lo ama, pero eso no detiene a Werther de querer conquistarla. Además, el joven también sufre la presión de sus padres que quieren que se dedique a una profesión sensata en vez de ser poeta. En medio de la desesperación, Werther se suicida. Goethe nos hace sentir empatía por Werther, en vez de ver a un hombre que no sabe aceptar un no como respuesta y a Charlotte que tiene que tolerarlo. Para Goethe, Werther es una víctima del mundo que lo rodea, indefenso ante las presiones de su alrededor, un simple apasionado. Pero además esta historia está basada en la experiencia del propio Goethe con su amiga Charlotte Boff, que también estaba felizmente casada, y ante todas las negativas de ella, Goethe no se suicida, pero decide alejarse. Napoleón considera esta obra la más importante de la literatura y se vuelve un éxito, y así cambia la noción del amor y cómo vivirlo. El amor se acepta como irracional, y si las consecuencias son, como en el caso de Werther, desgarradoras, el mundo adulto y racional es el responsable. Y quizás esto te suena un poco más. Para los románticos, el amor no solo era un sentimiento pasional, sino también una fuerza redentora que trascendía los límites del tiempo y el espacio. De hecho, el amor se representaba como un vínculo sagrado entre dos almas que estaban destinadas a encontrarse, enfrentando obstáculos y pruebas en su búsqueda de la plenitud espiritual. Pero ¿de dónde sale toda esta concepción irracional? Un poquito antes, en 1762, el filósofo suizo Jean-Jacques Rousseau publica un manual de crianza titulado Émile, o sobre la educación. En él habla de la bondad natural y la sabiduría de los niños. Discute la opresión que ejercen los adultos y es la primera vez que en Occidente se habla sobre la necesidad de las madres de amamantar a sus niños. Rousseau publica este libro en un contexto totalmente opuesto, un mundo occidental cada vez más industrializado, burgués y burocrático, imponiendo una visión más inocente, pero también juvenil y guiada por los sentimientos, más que por la razón. Pero el romanticismo alemán influyó profundamente también en la música y la pintura, y es en esta última donde destaca el paisajista Caspar David Friedrich, como uno de los principales representantes, capturando la grandeza y la melancolía de la naturaleza en sus paisajes evocadores. Obras como El viajero sobre el mar de nubes y La abadía en el roble reflejan la conexión entre el hombre y el cosmos. La naturaleza, con su belleza salvaje, su poder transformador, ocupó un lugar central en el universo romántico. Los románticos alemanes veían en los paisajes majestuosos, los bosques oscuros y los ríos serpenteantes, un reflejo de los estados de ánimo humanos y una vía de escape hacia lo trascendental.
La naturaleza no era solo un telón de fondo para las narrativas románticas, sino un personaje en sí mismo, con su propia voz y su propio poder simbólico. A través de la contemplación, los románticos encontraron consuelo, inspiración y una sensación de unidad con el cosmos, destacando la pequeñez del individuo frente a la inmensidad de la naturaleza, invitando a la reflexión sobre la condición humana. Friedrich también incorporó elementos simbólicos en sus pinturas, como árboles desnudos, cruces y ruinas, que evocan temas como la mortalidad, la transitoriedad de la vida y la búsqueda de lo trascendental. Su enfoque en la espiritualidad y la conexión con lo divino lo distingue como uno de los artistas más significativos del romanticismo. Otro destacado representante, pero en la música, fue el genio de Ludwig van Beethoven. Pasó del clasicismo al romanticismo, encarnando el espíritu romántico en sus sinfonías, sonatas y conciertos. Beethoven trascendió las convenciones musicales de su tiempo, explorando emociones profundas y universales en obras como la Novena Sinfonía y la Sonata para piano Claro de Luna. Le siguieron otros grandes como Schubert, Mendelssohn, Chopin, Schumann y posteriormente Richard Wagner en el siglo XIX, con obras novelísticas y mitológicas que inspiraron, por ejemplo, al rey Ludwig II a construir el famoso castillo de Neuschwanstein, rey que además fue mecenas de la carrera de Wagner. El romanticismo alemán se extendió al resto de Europa y Estados Unidos. Por ejemplo, en 1798, Goya, representante del romanticismo español, produce El sueño de la razón saca a la luz los monstruos, interpretando el mundo romántico y su relación con la locura, sobre todo la simpatía por ella. En Reino Unido, el romanticismo estaba creciendo casi en paralelo al alemán, con la influencia de William Shakespeare. Un ejemplo es el caso del joven poeta Thomas Chatterton, nacido el 20 de noviembre de 1752 en Bristol, Inglaterra. Es conocido por ser uno de los primeros exponentes del romanticismo inglés. Chatterton mostró un talento literario extraordinario desde una temprana edad. A los 15 años comenzó a escribir una serie de poemas y obras teatrales en un estilo arcaico, haciéndolas pasar como obras de un supuesto poeta del siglo XV llamado Thomas Rowley. Estos trabajos, que incluían baladas de Thomas Rowley, le dieron fama local en Bristol, aunque luego sería criticado por algunos eruditos y no obtuvo el reconocimiento que esperaba. Tras sufrir dificultades económicas y no poder ganarse la vida como escritor, Chatterton se mudó a Londres en 1770, donde luchó contra la pobreza extrema. En agosto de ese mismo año, a la edad de 17 años, se suicidó con arsénico. Aunque durante su vida Chatterton no logró el reconocimiento que esperaba, después de su muerte, sus escritos fueron redescubiertos y valorados por su innovación y creatividad. Chatterton fue visto como un mártir del arte, un genio incomprendido y un símbolo de la lucha del artista contra las adversidades y la indiferencia del mundo. Su dedicación a la poesía y su búsqueda de la belleza y la autenticidad artística, a pesar de las dificultades que enfrentaba, resonaron con muchos románticos. Más tarde, en 1829, Thomas Cole, precursor del movimiento artístico en Estados Unidos llamado la Escuela del Río Hudson, pinta las cataratas de Niágara representando a dos nativoamericanos. Cole destaca por sus paisajes y por cómo la industrialización se lleva puesta a la naturaleza y su gente. Por otro lado, si bien fue un representante del postimpresionismo, Gauguin es un claro ejemplo del deseo romántico. Si bien nació en Francia, pasó su primera infancia en Lima, Perú. Su abuela era Flora Tristán, una pensadora y escritora socialista y feminista de ascendencia peruana. Ya con 23 años y de vuelta en Francia, consiguió un trabajo en la Bolsa de Valores de París, alcanzando un nivel económico importante. Pero nada de eso le era suficiente y se dedicó por completo a la pintura. En 1887 parte a Panamá en busca del buen salvaje. Quizás guiado por esos recuerdos de la infancia, de una vida más simple y natural, pero se encontró con la construcción del Canal de Panamá, para el que terminó trabajando picando piedra.
Las cosas no terminaron bien para Gauguin en Panamá, terminó enfermo de malaria y expulsado por las autoridades. Luego abordaría la naturaleza que tanto buscaba en sus viajes en Martinica y Tahití. En una de sus cartas a su esposa escribió: "Nuestra vida de hombres civilizados está enferma, nuestro arte también. Solo podemos devolverle la salud empezando de nuevo como salvajes". Espero que te haya gustado este video, no te olvides de suscribirte que me ayuda un montón y nos vemos el domingo que viene. Que tengas una hermosa semana.